Bienvenidos a Contigo, en este capítulo nuevo en la edición para varones. En el capítulo de hoy, nuestro anfitrión, el pastor Roberto Elisa Herreras, tiene como invitado al reverendo Daniel Andrés Rivera Rosado, quien nos compartirá de los hombres de Dios que impactaron e influenciaron su vida en el área personal, familiar y ministerial. Y a pesar de los retos, Daniel, con la ayuda de Dios, ha desarrollado herramientas educativas para la iglesia. Comparte este video y quédate hasta el final porque Contigo comienza ahora. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su edición La Obra Contigo, edición varones. Qué gusto que nos puedan acompañar en este día, amén, y estaremos gozándonos una vez más. Espero que se hayan gozado con la primera edición y a todos aquellos que lo han mirado, y compártanla para que sea de bendición también para con alguien más. En este día no nos puede acompañar nuestro hermano el pastor Martín Tapia, amén, por razones ministeriales, por eso es que no está aquí, pero les manda saludos, amén, y estamos orando para que el Señor lo use ahí donde Él está ministrando el trabajo que Él está haciendo, amén. Y recuerde que este programa, amén, es para bendecir a los varones, amén, y llegar al entendimiento de que si estamos aquí y el Señor nos tiene trabajando en el ministerio, nos tiene trabajando, la razón por la que Él nos ha permitido conocerle y ser parte del reino es para construir y dejar un legado eterno a estas generaciones que vienen detrás de nosotros y a las que están aquí, prepararlas, amén. Y qué hermoso podemos encontrarnos personas que han sido ministradas, han sido llevadas, amén, por testimonios de hombres y mujeres que han preparado, amén, el camino y han dejado un legado muy importante en la vida de estos jóvenes, en la vida de estos ministros, amén, que ahora trabajan en el Señor. Y yo siempre digo, el Señor nos usa por tiempos. El Señor nos usa por tiempos y llega el momento en que el Señor nos dice, ya te usé, ya te preparé, ahora tú vas a preparar a alguien más, y entonces nosotros nos vamos haciendo un ladito. No es que desaparezcamos del ministerio, ¿verdad? Pero entonces nos venimos a ser esos hombres y mujeres que sostenemos los brazos de estos que están ahora con nosotros. Quiero darle la bienvenida, amén, a un gran amigo, amén, que es joven, pero ya es pastor. Tiene un largo recorrido, amén, tanto ministerial como de educación, amén, y quiero que nos dé un saludo el pastor Daniel Rosado, amén, desde la bella isla de Puerto Rico. Dios te bendiga, Daniel, gusto que estés aquí con nosotros. Saludos, Roberto, para mí es un placer, y saludos a la audiencia de Contigo, edición de hombres. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes en esta segunda edición desde acá de Puerto Rico. El clima está espectacular, gracias al Señor. Y nada, conocimos a Roberto Diante, yo creo que fue en el 2014, allá por Bright, y como él muy bien dijo, seguimos la amistad y varias personas que también pudimos conocer en esa experiencia, y desde allá pues nos hemos desarrollado en el ministerio, tanto educativo como en la pastoral, y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y compartir un poco de esa experiencia para que podamos seguir afirmando que el Señor nos llama a dejar esos legados para las futuras generaciones. Amén, amén. Y basado en lo que llevamos el primer programa, el tema, amén, estuvimos hablando un poco sobre Salomón, amén, de cómo él fue influenciado por su padre, amén, y el ejemplo que recibió de él. Le dice, necesito yo ayuda, y unas palabras muy importantes, dice, soy joven, no sé cómo entrar ni cómo salir. O sea, estaba recibiendo una responsabilidad grande, o sea, dirigir toda una nación, ¿no? Y él lo que pidió fue sabiduría al Señor. Platícanos un poquito sobre tu ministerio, empezando desde tu encuentro en el Señor, ¿verdad? Y quién fue o quiénes fueron las personas que influenciaron, ¿verdad? Que fueron marcando, fueron pavimentando ese legado del que ahora tú estás siendo parte y del que tú continúas. Pues bien, yo nazco en un hogar cristiano, desde discípulo de Cristo desde la cuna. Y tanto mi mamá como mi papá eran muy activos en el liderato de la iglesia, específicamente en el ministerio educativo.
Y esa primera figura, que definitivamente, además de mi mamá, que es un ser demasiado importante en mi vida al sol de hoy, pero obviamente con la temática de los varones que podemos tocar en este programa, una figura muy central fue mi papá. Mi papá era maestro de nuevos creyentes, mi papá era contable, esa parte yo no la heredé de él, no me gustan los números. Y era bien interesante ver cómo un hombre tan sabio, inteligente y humilde era bien sensible a la presencia y a la guianza del Espíritu de Dios. Y toda esa enseñanza que papi me dio fue fortaleciendo mi fe para yo poder también involucrarme en la iglesia, para yo también aspirar a ser un hombre de bien y a hacerlo con el temor del Señor. Para mí fue bien interesante porque usualmente cuando estamos en este proceso del discipulado tradicional para hacernos miembros de la iglesia y las clases de nuevos creyentes, mi papá, donde siempre daba clase, era la clase de nuevos creyentes. Y luego de que yo me bauticé, papi fue mi maestro. Así que eso fue una experiencia que yo atesoro demasiado. Y la experiencia con papi, pues obviamente se desarrolla también en una dependencia de Dios, ya que posteriormente mi papá, a sus 54 años, es diagnosticado con Alzheimer y demencia. Y ahí fue otra dimensión de ver a mi papá como literalmente un ejemplo a seguir aún en medio de su enfermedad. Como todos y todas sabemos, esto es una enfermedad degenerativa que afecta el cerebro, la memoria, las emociones. Y aún así, yo vi a mi papá por 3 años y medio, llevarme hasta el tren urbano acá en Puerto Rico para que yo pudiera ir a la estación de Bayamón, ir hasta Río Piedras a la universidad y después me buscaba, aun cuando su proceso de estar deteriorándose estaba en curso. Y fue interesante porque los médicos dicen que se tardan 7 años en deteriorarse las personas, pero papi se tardó 11, claro, por su juventud, ¿no? A los 54 años, pues eso no es normal. Y aún así, en medio de ese proceso de deterioro, papi siempre mostraba una fe clara y centrada en que él dependía de Dios. Y aun cuando tuvo que quizás dejar su trabajo, cambiar todo el estilo de vida que había en casa, tanto mi mamá, mi hermana mayor y yo pudimos ver cómo Dios nos fue dirigiendo a tomar decisiones precisas, difíciles, cómo no, porque al final papi se tuvo que colocar en un home, en un hogar de cuidado. Y aún ahí vimos cómo el trato de cada persona del personal que estaba allí, la administradora, los enfermeros y las enfermeras, cuidaron también de papi. Y en medio de todo eso, yo siempre vi la mano de Dios a través de ese hombre. En Amén. particular, en mi iglesia, de la iglesia donde yo nací, la mayoría de los pastores que han trabajado allí han sido varones. Así que por esa área, pues he tenido bastantes modelos a seguir, pero uno resaltó bastante, y de hecho fue un pastor de jóvenes que estuvo con corto tiempo, pero al sol de hoy sigue siendo uno de mis grandes amigos, que es el reverendo José Rafael Morales Quiñones, quien cariñosamente le conocemos como Rafi. Y Rafi fue utilizado literalmente por Dios para ver algo en mí, ver algunas capacidades, algo que yo supuestamente podía dar. Y fue insistente, fue bien insistente en darme oportunidades de trabajo, en apoyarme. Y la experiencia, como te digo, al sol de hoy, pues somos grandes amigos y compañeros en el ministerio. Y definitivamente fue bien clave en ese proceso para yo desarrollar experiencias de servicio, verme también en posiciones en la iglesia, y todo eso fue parte del desarrollo. Ya un poco adentrado y un poquitito en edad, como a los Mm. 23 yo creo que fue, el Señor a mí me da la oportunidad de trabajar con alguien que en la obra hispana conoce bastante bien, que es el reverendo doctor Pablo Jiménez. Y yo trabajé acá en Puerto Rico en la última pastoral de iglesia local de Pablo, en Espinosa, y fue un tiempo extraordinario en donde Pablo literalmente le dieron mi nombre, él me llamó, había
una oportunidad para trabajar con la juventud y al sol de hoy, Pablo pues siempre está ahí en apoyo y modelaba ese sentido, ¿no? De cuidado, ese sentido de mentoría. Y como últimos dos personas clave está el pastor Elías Merced. Elías, fue mi padrino de boda, literalmente con sus consejos, con su vida matrimonial y familiar, me modeló un montón lo que es hacer un balance. Y como muchas veces en el ministerio nos queremos ir, acá decimos en Puerto Rico, esbocado, sin medida. Y Elías pues tuvo esa sabiduría de enseñarme cómo manejar las cosas sabiamente. Y finalmente en esta temporada, alguien que yo considero casi como un padre, aunque él lo sepa o no, el reverendo Jaime Camareno. Jaime es especialista en temas de familia, Jaime es espectacular, bregando, tiene muchos años de experiencia con la pastoral. Y Jaime siempre está ahí, ¿no? Es como ese mentor también para ayudarme en ese proceso de cuando la cosa se ha puesto difícil en la pastoral. Pues siempre le pregunto, Jaime, ¿cómo te has bregado con esto? Así que esos han sido algunos modelos que yo he tenido en mi vida, de lo paternal, que fue mi papá, hasta literalmente mentores que yo considero que han sido salvavidas, literalmente, en este proceso del desarrollo ministerial. Y Y con todo esa ha esto, sido la gente. y fíjate que con todo este recorrido, pues entonces te tendríamos que cambiar el nombre de Daniel Andrés, o sea, Rosado, para Timoteo, ¿no? Y Eso es si, así. no, y es que si escuchamos todo este recorrido que tienes, muchos de los que nos están escuchando, están viendo el programa, pues pudieran decir, no, pues entonces él nació privilegiado desde que nació y hasta esta edad que tiene, todos los mentores que ha tenido, toda la gente le apoyo. La vida de Daniel no está llena de problemas, no tiene desánimo, no tiene prácticamente nada, porque ahora sí, como dice la escritura, ¿no? Con José, Dios está de su lado. Sin embargo, cuando estamos en este recorrido que es donde el Señor ha escogido, amén, y te ha llevado por todo esto, pues es donde a veces la gente no ve, pero es donde más ataques del enemigo hay, más desánimos vienen, pero siempre qué bueno que hay gente a nuestro lado que puede estar dándonos ese apoyo. Amén. Así rapidito, dime dos momentos en tu vida donde tú sentiste o te hiciste la pregunta tal vez, estoy en el camino correcto, ya sea ministerial, ya sea familiar, ya sea ahora ya como esposo, estoy tomando la decisión correcta. O sea, ¿qué es lo que has enfrentado en tu caminar en el Señor? Pues mira, dos momentos, tomándote ahí la instrucción literal. En primer lugar, yo creo que fue en la universidad, cuando yo fui a escoger la concentración de estudio del bachillerato. Yo, pues, como siempre estaba claro que en su momento yo quería ser abogado, pues cuando uno entra a este mundo de la universidad, pues ahí uno se entera que para estudiar leyes, pues el bachillerato tú lo puedes hacer literalmente en lo que tú quieras. Pero yo quería, ¿no? Centrar lo que yo fuera a estudiar con algo que me ayudara también en mi fe, algo que me ayudara en ese proceso. Y escogí sociología, me fue súper chévere, pero en un momento dado hubo una clase de investigación que me drenó mucho y no tenía la inteligencia emocional que he desarrollado solamente un poco hoy día a los 30. Y fue un momento en el que yo quería dejarlo todo, en el que yo dije, esto no va para ningún lado, ¿para qué es que yo estoy estudiando esto? Y fue un proceso en el que yo tuve que buscar ayuda, precisamente de tanto algunos mentores de los que mencioné como los que también están en mi vida y quizás no los mencioné en un momento, pero fue interesante, ¿no? El hacer una pausa. Yo creo que esa parte para los varones en particular es bien importante porque a veces que queremos proyectar la sociedad e incluso la iglesia nos invita a proyectar esa imagen de que nosotros sí sabemos y lo tenemos todo figured out. Y fue interesante porque rápido a los 19 entendí que es bueno ser vulnerable, es bueno buscar ayuda y es bueno buscar cómo progresar en la vida. Así que ese fue el primer aspecto. Y es que por naturaleza somos machistas, ¿no? Traemos eso Claro, de que si tu ayuda,
no puedo demostrar mi lado débil, y menos en el ministerio. ¿Qué van a decir? Y ese es bien contrario, ¿no? A cómo Jesús se ve en los evangelios. Jesús se ve consistentemente sirviendo a sus discípulos. Eso era en ese tiempo una tarea que hacían las mujeres. Se ve que está lavando los pies, eso lo hacían los criados. Así que es una cosa bien interesante porque los evangelios están repletos de unas imágenes contradictorias y confrontativas de lo que debe ser un hombre cristiano. Y Jesús está ahí dándonos esa lección todo el tiempo. Así que eso, un paréntesis de cómo debemos releer a Jesús. Y en ese segundo aspecto, me surgió ese proceso de quererlo tirar todo o necesito ayuda en la pastoral. Yo creo que el proceso de responder al llamado de Dios tiene que estar acompañado y entender que el discernimiento de nuestra vocación no se detiene porque yo meramente haya dicho que sí, a que Dios me llamó a ser pastor. ¿A qué me refiero con este trabalengua? Todos los días nosotros y nosotras debemos de buscar que el Espíritu Santo de Dios nos dirija por esos pastos verdes que afirma el salmista, para poder ahí encontrar ese espacio de deleite. Y yo creo que el ministerio es lo suficientemente amplio y Dios es lo suficientemente creativo para mostrarnos distintas avenidas y distintos espacios. Y en un momento dado yo miraba el ministerio como por un túnel bien limitado. Y fue complejo porque yo me comparaba o con mis amistades, porque mis mejores amigos y amigas son también pastores y pastoras. Y entonces pues uno los veía que a ellos les iba súper bien y de momento uno no veía el mismo resultado. Y me tuve que confrontar con que la pastoral no es de éxito. La pastoral es de obediencia, la pastoral es de darnos en ofrenda a Dios, pero también la pastoral y el ministerio en general está abierto a que Dios siga moviendo tu vida a nuevos escenarios. Y ese proceso de sanidad de lo que uno pensaba que era el ministerio, espérate, aunque llegues al ministerio y llegues a ese cumplimiento, tú tienes que seguir hacia adelante, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir menguando para que Cristo sea glorificado. Por lo tanto, fue esa experiencia de pensar desde otra perspectiva el ministerio pastoral, pero el ministerio cristiano en general. Y ahorita dices algo muy interesante de que te empezaste a comparar con colegas, y especialmente a veces uno tiende a compararse o querer imitar, querer ser una copia de pastores, ¿verdad?, que nos pastorearon, aquellos líderes que están a nuestro lado, y llega el momento de la frustración porque no ves el éxito, tal vez, usando esa palabra, que ellos tuvieron o están teniendo. Pero lo que pasa es que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad?, algo que es único en nosotros. La palabra no cambia, el mensaje no debe de cambiar, ¿verdad? La forma de cómo Dios mueve las cosas no cambia, porque Dios es el mismo. Pero el Señor ha puesto algo especial en nosotros que no debemos. Para mí es esa palabra, eso yo lo entendí desde un principio. Yo no debo, ¿verdad?, tratar de copiar. Claro que han sido influencia y muy positiva en nuestras vidas, pero yo no puedo basarme en lo que ellos hacen para que entonces yo también lo haga, porque claro, las experiencias que Dios nos da a cada uno de nosotros son únicas. Lo mismo que David y Salomón, regresando a eso. Salomón le decía al Señor, su oración no fue, hazme igual que mi papá, ayúdame a dirigir el pueblo igual que mi papá, dame el mismo corazón de mi papá. No, él lo primero que dijo, dame sabiduría para entender todo lo que tú me vas a ir diciendo, ¿verdad? Y que llegó el momento en que, como dijimos, se desvió, hizo sus cosas, pero al final, bueno, pudo entender muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante eso de que nosotros, el éxito no se debe a la copia que hacemos de los que han sido nuestros mentores o los que han formado el legado en nosotros, sino en las experiencias propias que Dios tiene en cada uno de nosotros, ¿no? Hablando un poquito más ya en el ministerio, el Señor te ha dado la bendición, amén, la oportunidad, el privilegio que no todos tienen. Fíjate que yo escribo mucho, pero nunca me ha entrado la curiosidad o me ha entrado ahí nosotros decimos el gusanito de escribir, ya sea un comentario o un libro, pero el Señor a tu corta edad, pues ya te
dio la oportunidad, el privilegio de bendecir a la pastoral, a bendecir a la iglesia, ¿verdad? En general, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos, hablando de discípulos de Cristo y a nivel, ¿verdad? Iglesia de Cristo, a nivel de todo. El Señor te ha dado la oportunidad de escribir un libro, ¿verdad? Que se titula Misión Activa. Cuéntanos un poquito sobre ese libro que el Señor te ha dado la oportunidad de escribir. ¿Cuál es el propósito y qué beneficio hay de ya sea la pastoral o X miembro de la congregación de leer ese libro? Miren, por aquí está. Misión activa, esto es una cosa bien interesante. Yo tampoco tenía pensado jamás escribir un libro, pero yo iba a hacer una escuela de líderes en la iglesia que yo pastoreaba previamente, pero cuando preparé todo el material y comenzamos la escuela de líderes fue el jueves antes del lockdown de la pandemia. Así que no se pudo continuar porque para ese tiempo no había el espacio o los recursos digitales para bregarlo y continuarlo. Así que yo me quedé leyendo y escribiendo, reeditando y editando, y ahí surge Misión Activa. Misión Activa tiene como subtítulo el desarrollo del liderazgo en la iglesia local. Y es porque precisamente para evitar la comparación y la competencia dentro del ministerio, en el sentido más general, pues debemos de crear espacios para formar líderes, para formar verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Y esto es la médula, esta es la centralidad del libro. Cómo a través de la reflexión de visión, misión, educación y todo el proceso teológico, podemos formar líderes que estén capacitados y capacitadas para hacer transiciones saludables en la iglesia, para entender cuál es su identidad ministerial y principalmente este libro es enfocado a toda persona que esté en el liderato, pero principalmente a gente que está empezando en el ministerio, ya sea pastoral principalmente. Y es interesante, pues porque yo propongo ahí, o literalmente Dios me regaló el proceso de visualizar un modelo que se llama el modelo vida. Y es que usualmente estamos hablando de la vida de la iglesia, de cómo debe ser la vida de un líder y distintos aspectos que deben formar ese estilo de vida. Pues para mí, lo que es vida es que desde el liderazgo tenemos que reflexionar lo que es la vitalidad, la innovación, el desarrollo y el ánimo. Y estos cuatro elementos de lo que es vida nos van a ayudar a repensar nuestra identidad, nuestro ministerio y la iglesia en pleno. Y la experiencia... perdón, discúlpame. Déjame tener un pedacito aquí, lo que dice, lo que atravesamos dentro de la acción ministerial, a veces no le sabemos ni el nombre o diagnóstico. Pero educando la iglesia para entender la visión hace posible el alcance misional, ¿no? Y es cierto, a veces no le sabemos, estamos dentro trabajando en algo que el Señor nos tiene ahí, pero no le sabemos ni el nombre, ¿verdad? Ni qué dirección está llevando, ni el diagnóstico, o por qué el Señor, ¿verdad?, nos ha involucrado en ese momento, en ese propósito, que después lo entendemos, pero en el momento claro. No. Pero hay que tener esa conexión con el Señor, ¿no? No, y ese precisamente es el proceso de repensar la misión. Hay veces que estamos demasiado automáticos y es ahí donde el proceso de reflexionar lo que es la vida de la iglesia y lo que es la vida de un líder tiene entonces relevancia, porque es ahí donde podemos encontrarle un sentido activo de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Y eso nos puede ayudar a poder clarificar dónde estamos como iglesia, dónde está nuestro ministerio, hacer las pausas necesarias, incluso concluir espacios ya sea de ministerio o incluso de congregación y saber cómo transicionar y ser creativos y creativas en el proceso. Así que esa es la propuesta general de lo que es Misión Activa. Y Dios de la nada me ha sorprendido en poder compartir este material como taller y tanto lo pueden conseguir el libro a través de Amazon o me pueden contactar y gracias al Señor pues he podido ofrecer este material como taller para capacitar a los líderes de las iglesias, a los pastores y las pastoras, porque a mí no me gusta
así de mí, pero una de las cosas que me gustó del libro fue que al final pude crear una secuencia curricular de cómo ese libro se puede compartir para los demás líderes. Porque a veces que se escriben libros y el material es espectacular, pero cómo digerirlo, cómo en cuántas sesiones enseñarlo o cuáles son los puntos claves, pues eso a veces falta. Y pues ya que pues tuve la oportunidad o lo continué desarrollando, pues quise emplear eso para que no tan solo yo lo pueda utilizar para capacitar a otras personas, sino otras personas también puedan estar en ese proceso y también provocar a que otras personas también sigan escribiendo sobre la misión de la iglesia. Misión Activa para nada tiene la intención de ser lo último. Quiere decir que el libro está disponible, perdón, para el que lo quiera obtener, ya sea en Amazon o directamente contigo en tu página de Facebook, pero también estás dispuesto a que ya sea alguna convención de la obra hispana o ahí en Puerto Rico y cualquier congregación que esté interesada en recibir estos cursos, pues entonces tú estás disponible, ¿no? Claro. Seguro, sí. Cubran los gastos, que haya donde duermas y que haya tacos para comer, También, y si tiene que ser virtual, no hay ningún problema, pero sí estamos en esa disposición. Vamos a estar poniendo la información tuya para que todo el que quiera aprovechar estos recursos, bueno, pues estén ahí pendientes, estén disponibles, amén. Y en tu corta, fíjate que hay una frase para ir aterrizando ya en el programa. Hay una frase que dice, no sé si ya lo hiciste, pero hay una frase que dice que todo hombre antes de morir tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. No sé si tú empezaste de atrás para adelante, ¿no? No sé si hayas plantado algún árbol, pero el libro ya lo escribiste. Y no, el libro no lo he plantado. Y espero también que tengas descendencia. Pero fíjate que a tu corta edad y en el ministerio que has llevado, que el Señor te ha permitido llevar, háblanos un minutito, usa 1 o 2 minutos para hablarnos sobre también una bendición grande para toda la iglesia Discípulos de Cristo de Puerto Rico, porque eres el editor de una revista que va a estar siendo usada o ya se está usando a nivel isla. Sí, como bien saben, o si no, pues les comparto, la iglesia acá en Puerto Rico, Discípulos de Cristo, en nuestros proyectos educativos tenemos la revista para adultos que se llama El Discípulo. Por muchísimos años, por 30 años, hubo una sección de juventud dentro de esa revista, pero hace ya 7 años se comenzó el proceso de diseñar una revista completamente aparte. Ya hubo un proyecto previo en el 2014-2015 para la niñez y los preadolescentes que se llama Yo Soy un Discípulo de Cristo. Y entonces ahora, literalmente fresquecito en esta pasada convención nuestra del 17 al 19 de febrero, lanzamos el primer piloto de 10 lecciones de lo que es Manifiesto 228. Y esa es la nueva revista para la juventud Discípulos de Cristo, tanto en Puerto Rico, obra hispana, donde quiera que se predique que Jesucristo es el Señor, ahí eso puede llegar. Y esto es una revista digital que busca ser un marco de referencia. ¿A qué me refiero con eso? Que si lo quieres utilizar los domingos en la mañana, lo puedes hacer. Los viernes en la sociedad de jóvenes también, para estudios bíblicos de juventud. El punto es que Manifiesto 228 quiere servir como un material de apoyo. ¿Y por qué se llama Manifiesto 228? Porque hemos entendido que esta nueva generación, Dios le ha dado la visión, como muy bien dice su palabra en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que la juventud iba a tener una visión. Y en ese proceso de hacer esa visión una realidad es que se da el manifiesto, que es poner un sueño o una visión en acción. Y queremos que todos y todas, tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el Caribe, en donde sea, queremos ser parte de la manifestación de la visión de Dios para este tiempo. Y estamos muy contentos de que Dios, sí, estoy en el proceso de ser el editor, pero hay un equipo extraordinario de trabajo que me está acompañando, siempre agradecido de nuestra pastora general, la reverenda Ildelizaida Robles Florán, y también del pastor asistente en educación cristiana, el reverendo Luis Felipe Ramos Román. Y si acceden a la página de nuestra denominación en Puerto Rico, Discípulos PR en Facebook, ahí van a encontrar el enlace de este piloto de 10 lecciones
Y también estamos a la disposición de cualquier sesión de orientación y explicación sobre ese material, pero no es para reservárnoslo, sino para compartir con la iglesia y que pueda ser de bendición a otros hermanos y hermanas. Amén. Daniel, el tiempo se nos acaba, o ya casi se termina, pero fue una bendición tenerte en esta segunda edición de La Obra Contigo, Varones. Gracias por compartir tu testimonio, gracias por abrir tu corazón, gracias por todo lo que has compartido con nosotros, gracias por ser un siervo, amén, que en todo lo que el Señor te ha llevado, has sabido decir sí, has dicho amén al llamado, has dicho amén a todos los proyectos que estás involucrados, y bendecimos tu vida, amén, bendecimos tu matrimonio, tu ministerio, y esperemos que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Amén. Vamos a estar trabajando para ver si te traemos a algunas actividades acá en las diferentes convenciones de la obra hispana. Amén. Pero todos los que están viendo el programa, si quieren saber un poco más de Daniel, si quieren contactarse con él, miren, escuchen, yo he escuchado su podcast, he estado leyendo la revista, está muy interesante, muy buena, he estado leyendo fragmentos del libro, amén, que está poniendo. Te soy honesto, no lo he comprado todavía, pero ya lo voy a hacer. Tranquilo. Está esperando que me mandaras un autografiado. Pero ¿quieres saber más información de Daniel o cómo usar todos los recursos que él tiene o él ser bendición en su iglesia, en su denominación, en su congregación, en su convención? Busquen las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, no sé si tenga chat, bueno, creo que hasta TikTok tienes, pero bueno, búsquenlo ahí, amén, y va a ser de bendición, amén. So, les damos gracias a todos los que van a estar mirando este programa, los que lo están viendo, compártalo, amén, porque cada programa, amén, tiene un mensaje especial, y yo, como yo siempre digo, una palabra o una persona, amén, que se beneficia de esto que estamos haciendo, ese es el propósito de Dios, y el propósito de Dios se cumple. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Y nos vemos en la próxima edición, amén, La Obra Contigo, Varones, amén. Y recuerde, estamos pavimentando para dejar un legado eterno. Dios me los bendiga a todos. Bye bye.